Buenos días, chicos. Quisiera presentarles el tema de hoy, que se llama falacias. Falacias es una palabra que se refiere a las mentiras con apariencia de verdad. Está relacionada con otra palabra que es el de sofismas. Vamos a ver ahorita en la presentación la diferencia entre una y otra. Tenemos el mapa que nos marca ahí que están al mismo nivel la falacia, los sofismas y los géneros de la dialéctica. Vamos a ver a continuación cuáles son los tipos de falacia. Los tenemos por aquí, que las falacias son falacias formales y las falacias informales. Esto se refiere a la estructura que tienen de forma, por eso aquello de formales, e informales, porque esto se da en el argumento cotidiano, en el argumento usual, pues de todos los individuos que usamos esas mentiras con apariencia de verdad. En cuanto a las falacias informales, tenemos las que son de palabra o ambigüedad. Cuando estas toman dos sentidos hay muchas confusiones. El sentido puede ser morfológico, o sea, de la palabra en sí, y puede ser sintáctico, cuando una palabra la usamos en diferentes contextos y pues genera también la confusión. La, la, la falacia informal de atinencia se refiere a la falta de sustento que tendría un argumento que cuando es proferido pues no tiene ninguna relación lógica. Vamos a verlo también más adelantito. Aquí nada más como les pongo ahí a manera de título, solamente es el mapa. Empezamos con las falacias de palabra o ambigüedad, que estas pueden ser de equívoco, de anfibología y de división. Vamos a ver que tienen mucho que ver, y unos con respecto a la palabra, otros con respecto a la posición sintáctica, y el otro es con respecto al uso que se le da a la palabra de manera ilógica, ¿no? Aplicación en un lugar donde no le corresponde. Respecto a las falacias de atinencia, son apelación a la fuerza, a la persona, llamado a la piedad, apelación a la autoridad, por lo que el pueblo dice, por ignorancia y por causa falsa. Este tipo de falacias van a ser acompañadas de un ejemplo para mayor comprensión, aunque antes podamos saber la definición de cada una de ellas. Seguimos con el mapa, donde realmente en esta presentación no vamos a hablar así muy a fondo de lo que son estos géneros de la dialéctica, que son las maneras de presentar la verdad. Entonces, nosotros podemos presentar una información, un descubrimiento científico, una razón a través del debate, donde diferentes personas preparadas hablan sobre un tema, ¿verdad? Y generalmente este tema es contrapuesto y tratan de aclarar quién realmente tiene la razón. El otro tipo de presentación es la del foro. La del foro, se supone que también hay unos expertos, hablan de un tema y cada uno desde una perspectiva. No necesariamente se tienen que poner de acuerdo, sino desde una perspectiva. Por ejemplo, el aborto desde el punto de vista económico, el aborto desde el punto de vista médico, el aborto desde el punto de vista psicológico, el aborto desde el punto de vista religioso. Entonces, ese es el foro. La ponencia es nada más presentar algún descubrimiento, alguna información, alguna razón, alguna idea por parte de un investigador sobre todo. La mesa redonda son mesas de trabajo o grupos de trabajo que tratan de aportar temáticas, tratan de aportar aspectos diferentes a un asunto. A ver, así rapidito a manera de ejemplo, el asunto del calentamiento global. Se forman diferentes mesas y cada uno de estos grupitos va descubriendo puntos que tal vez otro no había visto. Y la conferencia es la presentación también por parte de un experto acerca de un tema, y generalmente este tema ya está muy conocido. Bien, entonces vamos a empezar así de manera general con una idea de lo que son las falacias.
Algunos teóricos de la lógica las llaman flatus vocis. Eso de flatus vocis quiere decir que son voces al viento, son palabras vanas, palabras que no tienen mucho sustento, y efectivamente esos son las falacias. Son argumentos mal estructurados. Cuando yo digo todos los políticos son corruptos, esto en realidad, aunque a muchos nos parezca verdad, es una falacia, porque no está bien sustentado. Eh, si yo digo todos, estoy generalizando demasiado, y no necesariamente todos los políticos tienen que ser corruptos. La experiencia nos dirá otra cosa, ¿verdad? Podríamos decir temerariamente que sería la mayoría, pero si yo digo todos, es una falacia. Igual cuando decimos los jóvenes son irresponsables, no es del todo cierto. Sabemos que hay muchos pues que ya están preparándose para su futuro, que se hacen cargo de sus necesidades, que lo que descomponen tratan de repararlo, etcétera. Entonces, también sobre todo por parte de los adultos, el hecho de decir los jóvenes son irresponsables sería una falacia. Cuando decimos o hablamos de una falacia, nos referimos a razonamientos aparentemente correctos. Algunos son más drásticos y dicen que son mentiras con apariencia de verdad. Eh, pues sí, finalmente cae en una mentira, pero aquí hay una diferencia con el sofisma en cuanto a la intención, porque el sofisma, como vemos, tiene como objetivo engañar, y podríamos decir que el razonamiento cae en el engaño, pero tal vez sin intención, sino por la construcción tan débil que tienen los argumentos, ¿verdad? Y de hecho, por desgracia, la mayoría de la población está acostumbrada a este tipo de argumentos, o no se tiene la educación para detectar las debilidades. Entonces, la falacia más que nada es un error lógico, un error en la conformación de mis argumentos. Y bueno, sabemos, hay falacias formales e informales, ya habíamos dicho. Y vamos a empezar con las falacias formales, o sea, con la forma, con la estructura que tienen estas falacias, y pueden ser las siguientes. Como ejemplo, hay muchas más, pero tenemos en primer lugar las llamadas modus ponendo ponens, traducido como afirmando, afirmo. Ustedes pueden darse cuenta aquí en los esquemas que tienen ahí con ejemplo y todo, cómo se hace algún tipo de argumento donde habla de causalidad. Si P, entonces Q, que ya ejemplificado sería: si graniza, entonces hay pedazos de hielo en el piso. P, como puede darse cuenta, es el antecedente: graniza. Q, entonces hay pedazos de hielo en el piso. Eso es una forma válida, pero una forma no válida que muchas personas, muchos políticos, muchos comerciantes presentan es esta: si graniza, entonces hay pedazos de hielo. Y ponen primero el consecuente: hay pedazos de hielo en el piso. Y como conclusión ponen el antecedente: entonces graniza. Y ustedes enseguida se pueden dar cuenta de la debilidad de este argumento, porque no necesariamente cuando yo encuentro pedazos de hielo en el piso es porque graniza. O sea, pudo haber sido que hubo un baile y que por ahí anduvieron pisoteando el hielo, y por eso hay pedazos de este por todo el piso. Pero si yo argumento de otra manera, cambia toda la forma lógica, ¿verdad? De algo válido a no válido. Entonces, así podemos ver que nos lleva a una falacia, una estructura eh, pues sin orden, que no vaya del antecedente al consecuente, de P a Q. Tenemos otra falacia formal llamada modus tollendo tollens. Se traduce como negando niego. Tenemos en primer lugar la forma válida: si llueve, entonces el patio está mojado. Antecedente, el consecuente se pone primero. El patio no es, en negativo, el patio no está mojado. Y como conclusión, el antecedente: entonces no llueve. Analícenlo, verán, es lo correcto. Tenemos luego la forma no válida: si llueve, el patio está mojado. Negativo, pero pongo primero el antecedente, pongo no llueve.
Entonces mi conclusión, entonces el patio está mojado. Mm, nada tiene que ver, si se dan cuenta, nada tiene que ver, o sea, no llueve, el patio está mojado. Es como decir, no estudié, entonces voy a aprobar. No me bañé, entonces huelo bien. O sea, no tiene que ver una cosa con otra, es una falacia, pero que nosotros pudiéramos irnos con la impresión, ¿no? Porque tiene toda la estructura, pero no lo es. Tenemos las falacias, seguimos con falacias formales. eh, Estos son los últimos dos ejemplos que vamos a ver ahorita. Tenemos en primer lugar la que se conoce como mayor ilícito, donde se descarta en realidad la premisa menor. Y tenemos el menor ilícito, donde se descarta la premisa mayor. Bien, tenemos como ejemplo, toda flor es una planta. Muy cierto, toda flor es una planta. Piensa en una planta, una flor de bugambilia, una flor de girasol, etcétera. Toda flor es una planta, es verdad. En la premisa menor, ningún arbusto es flor. Eso es cierto, ningún arbusto es flor. Y fíjense la conclusión, aquí es donde ya no cuadra. Luego entonces, ningún arbusto es planta. O sea, las conclusiones fueron por un lado que no era lo correcto, donde se eliminó la premisa mayor para la conclusión. Menor implícito, ilícito, perdón. Vean ustedes la premisa mayor, todos los mexicanos hablan español. Premisa menor, todos los mexicanos son latinoamericanos. Conclusión. Luego entonces, todos los que hablan español son latinoamericanos. También es una falacia porque, bueno, la experiencia nos dice, no necesariamente hay que ser latinoamericano para hablar español. Hay muchos datos que nos contradicen, ¿verdad? Por ejemplo, los brasileños no hablan español y son latinoamericanos. Ellos hablan portugués. O los españoles de España, los habitantes de España, pues, ellos también hablan español y no son latinoamericanos. Entonces ahí la premisa mayor es la que no está coordinada y nos hace caer en una falacia. Y tenemos otras falacias que les pueden parecer más interesantes tal vez porque no están presentadas a manera de estructura y podemos verlas pues, en muchas circunstancias reales, en circunstancias vividas. Las podemos ver cuando debatimos ideas, que dicho sea de paso, el discutir ideas no es malo, no es del diablo, como dirían por ahí. El discutir ideas es algo que hace avanzar a la ciencia, que hace encontrar la verdad y todo mundo debiera tener ese ejercicio, ¿no? De debatir para encontrar la verdad. Lo podemos encontrar. Estos debates lo podemos encontrar en la política, en la religión, lo podemos encontrar en cuestiones culturales, lo podemos encontrar en el arte, en cuestiones personales. Entonces, las falacias informales pueden ser de ambigüedad, que se refiere a la confusión, porque hay dos sentidos, ya sea de una palabra o ya sea de, pues, de cuestión de léxico o de gramática, de sintaxis, que pueda tener una palabra dentro de una frase. Entonces, aunque la use en un solo sentido por el hecho de ponerla en diferentes lados, en cuestión sintáctica, vamos, en eso puede generar una confusión porque tomaría dos sentidos. Y el otro es de irrelevancia o de atinencia, que es lo mismo. Cuando en esos shows donde sale un juez tratando de arbitrar ahí el caso, si algún delincuente eso no es, ¿verdad? En ocasiones ustedes van a escuchar que el juez dice, eso es irrelevante o irrelevante, que quiere decir que lo que se dice no tiene conexión lógica con el asunto,
no está relacionado con el asunto. Sin embargo, mucho cuidado porque ese tipo de argumentos son muy usados. Entonces vamos a empezar con la falacia de ambigüedad en general, que se presenta cuando se abusa del uso semántico de las palabras de manera oral o escrita. Si se manipula el sentido de las palabras, entonces adquiere un carácter semántico. Entonces, cuidado con el sentido en el que se usan las palabras. Vamos a ver el primer caso de estas falacias de ambigüedad. Tenemos la falacia de equívoco. Esta se presenta cuando en el argumento una palabra tiene o presenta doble significado. Entonces, es para la palabra gato, por ejemplo. Gato que puede ser una herramienta o puede ser un animal. O hay quien de manera incorrecta le llama así a los sirvientes. Entonces puede prestarse a confusiones. Muchas de las series cómicas pueden basarse en este juego de palabras utilizando el equívoco o los diferentes significados que puede tener una palabra. Aquí les pongo un ejemplo. Todos los hombres son bípedos, eso es cierto. Las mujeres no son hombres, es cierto, pero vean ustedes en qué sentido se usa hombres bípedos y que las mujeres no son hombres. En un sentido se usa como genérico y cuando lo ponemos al lado de mujeres lo ponemos en sentido genérico. Entonces, si concluimos, por lo tanto, las mujeres no son bípedos, caemos en el error. Caemos en el error porque aquí el término medio hombres se está utilizando en sentidos diferentes. Uno como raza humana y otro como sentido genérico. Tenemos la falacia de anfibología. Esta se presenta cuando en el argumento hay una ambigüedad de sintaxis que presentan proposiciones. Entonces, por esa posición es que hay una comprensión equivocada, ¿va? Aquí la anfibología, aquí ya es una cuestión sintáctica. Un argumento de ejemplo que tenemos ahí. Todos tienen una creencia, ¿de acuerdo? Eso es real, pero concluye. Luego entonces, una creencia es para todos. No es cierto. O sea, sí es, en la primera parte del argumento sí es cierto que todos tienen una creencia, pero aquí como estamos utilizando la palabra creencia, en la posición sintáctica, nos quiere así como que embaucar, como decir que todos debemos de creer en una sola cosa y no es así. O sea, están diciendo cosas contrarias. Si todos tienen una creencia, quiere decir que cada quien tiene su creencia. Y por otro lado dice, quiere así como influir para decir que hay una creencia para todos, ¿no? No todos creen en Dios, no todos creen en la economía, no todos creen en la evolución, no todos creen en la ciencia, no todos creen en las vacunas. Entonces, claramente esto es una falacia y se llama así precisamente como está el título, de anfibología. Y tenemos la falacia de división, que es una falacia que se refiere al número de personas que forman parte de un grupo. Dice que consiste en aplicarle cualidades del todo a una de sus partes. Ejemplo, cuando, sobre todo este tipo de juicios equivocados, tal vez maliciosos, se hacían en el pasado, ¿no? En los pueblos, que decían, eso es que los godines son matones. Y luego, mira, Pedro es uno de los godines. Pues entonces Pedro es matón. O sea, estamos calificando a una familia, por cierto, equivocadamente, la estamos calificando y estamos deduciendo que todos los integrantes o cada uno de los integrantes tendrían ese mismo calificativo. Esto puede ser mentira o también puede ser verdad, pero es una falacia al final, como el caso que les presento ahí de ejemplo. Dice, la UNAM es la mejor universidad de México. Eso, por lo menos, los organismos que se dedican a calificar las instituciones de educación superior, así lo dicen. La UNAM es la mejor universidad de México. Es una de las mejores de Latinoamérica y tiene su lugar en el mundo. Es cierto. Al menos esos organismos, según dicen esos organismos. Pero si yo digo, Juan es estudiante de la UNAM y por lo tanto Juan es el mejor estudiante de México,
ahí ya no cuadra. Ya estamos atribuyéndole cualidad a un individuo, una cualidad que en realidad le pertenece a un grupo o a una entidad, como en este caso es la UNAM. Bien, ahora tenemos otro tipo de falacias. Falacias de irrelevancia o atinencia es lo mismo. Y estas se presentan cuando hay una desconexión lógica entre las premisas y la conclusión. Hay una manera de decirlo así cotidianamente cuando decimos nada que ver. Hay que ahondar en esto de esta expresión de nada que ver. O sea, no tiene que ver lo que dices o lo que concluyes con los argumentos previos. La primera de estas se llama argumento ad baculum y el baculum se refiere a un bastón que, que es característico sobre todo de las autoridades religiosas, vamos, los obispos, el papa, cardenales, etcétera. Quiere decir que esa persona tiene cierta influencia, cierta fuerza, ¿verdad? Eso es figurativo. Lo utilizamos en circunstancias diferentes, ¿verdad? Pero, repito, refiriéndonos así como a cierta fuerza. Y la guía lo define como una amenaza o chantaje, eh, donde se presenta un castigo si no se sigue un comportamiento. Y el ejemplo típico es de que si no te portas bien, los Reyes Magos no te van a traer regalos. O sea, te amenazo, o te portas bien o no hay regalos. ¿Verdad? Estamos ahí haciendo apelación a la fuerza. Falacia contra la persona ofensiva. Abusados. Aquí es muy común esto de usar esta falacia. La falacia contra la persona ofensiva es cuando alguien en una discusión refiere situaciones personales u ofensas. Ejemplo, A dice, debemos trabajar para que nuestros hijos vivan libres de violencia y drogadicción. Eso es real, ¿no? Pero B dice, ¿y quién eres tú para decir eso? Si ni siquiera tienes hijos. Es decir, no podemos hacer alusiones personales que incluso pueden incomodar al individuo. No podemos hacer alusiones que puedan incomodar ni situaciones personales, sino que debemos de fijarnos en el argumento, porque estaba diciendo verdad, ¿verdad? Y alguien no puede expresarse así, de que, pues tú no puedes decir eso porque no tienes hijos, ¿verdad? ¿Cómo aconsejas a, a los que tienen problemas de noviazgo si tú no tienes novia, nunca has tenido? Entonces, eso es falacia contra la persona. Y la persona puede ser que esté en lo correcto y en la lógica, y la otra pues tiene nublada la razón para entenderlo. Falacia contra la persona circunstancial, por intereses personales. También es contra la persona, pero en este caso se refuta o se rechaza un argumento por considerar que existen intereses de fondo. Eh, para los políticos también, ¿no? Un político puede decir, no, yo cuando llegue al poder voy a repartir una despensa, ¿verdad? Y alguien dice, ah, sí, pero eso es por interés, porque tú vas a ganar muchísimo más. Nadie puede probar anticipadamente si esa persona lo va a hacer o no. Entonces, estamos contra la persona y estamos argumentando que dice algo, o sea, como si fuera mentira, pero porque tiene intereses personales. No es el caso. Tenemos el ejemplo que les propongo ahí, que viene en la guía, donde A vende un producto y dice que este producto tiene beneficios para la salud. Entonces B exclama o expresa, en lugar de centrarse en el producto, a ver si de verdad es benéfico o no, dice, pues es que A tiene que hablar bien del producto porque está ganando dinero, ¿verdad? No es del todo correcto ni cierto, no tiene
no tiene que ver, ¿verdad? Aquí lo que tiene que ver es que se está hablando de un producto. Ya que gane o no dinero, ya es una cosa diferente. Bien. Tenemos la falacia contra la persona circunstancial de autocontradicción. Son parecidas todas estas porque son contra la persona. Pero aquí pues se toma en cuenta que la persona es incongruente. La persona puede decir la verdad aunque sea incongruente, ¿verdad? Alguien por ahí dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. O sea, la persona incongruente puede decir una verdad también. Ejemplo que les pongo aquí, en A dice que la honestidad es un valor que debe practicarse porque nos hace mejores personas. Eso lo dijo A. Y B dice, A es deshonesta. O sea, yo sé que es deshonesta, por lo tanto no debe dársele credibilidad a lo que dice. Pues aunque sea deshonesta, lo siento mucho, B, pero A está diciendo una verdad. Tu argumento es una falacia. No puedes concluir así. Otra falacia es el llamado a la piedad. Es también un tipo de chantaje, un chantaje emocional. Es recurrir a ciertas trampitas, cierta deshonestidad, eh, como es tratar de despertar el sentimiento de piedad. Es lo que hacen muchos embaucadores que se suben, por ejemplo, a los camiones y empiezan a decir, es que tengo una niña enferma de el cerebro, está en el hospital y necesito medicina y no tengo trabajo y me quebré un dedo y un montón de cuestiones. Entonces muchas personas de buena voluntad empiezan a buscar dinerito, dinero que seguramente era para compartirlo en su familia, dinero que era para satisfacer sus necesidades. Cambiaron sus razonamientos a causa de que esta persona pues les hizo un llamado a sus sentimientos, a sus emociones. También sea lo que sea, hay que estar abusado porque esto es una falacia, es llamado a la piedad. Aquí la guía propone un ejemplo. Un alumno, cierto alumno A, ha reprobado una asignatura y le argumenta al maestro que no puede reprobar porque su futuro se verá afectado. Entonces, ya el maestro empieza a pensar, oh, pues sí, probablemente, este, ¿quién soy yo para afectar? Pues es que tú no estás haciendo nada y el que está haciendo, o no haciendo, mejor dicho, es el propio alumno. O sea, tú no haces nada, pero el maestro hasta puede caer pues en faltas a la moral, porque eso es falta a la moral, el cambiar una calificación, poner una calificación no merecida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Se oye mal, pero es por lástima, porque alguien astutamente, usando falacias, pudo generar lástima en otra persona. Tenemos las falacias por ignorancia. Las falacias por ignorancia consisten en desestimar el argumento de otra persona si no se demuestra la verdad de que una proposición eh, pues se ha experimentado, se ha comprobado y pues si no lo puedo comprobar, dicen, pues entonces es falso. Mm, no es necesario, no es necesario probar muchas cosas para que sean verdad, ¿no? Ya muchos hicieron el trabajo. Eh, Ejemplo, la temperatura que tiene el Sol en la superficie es menos intensa que la que tiene en el centro, o dicen, la temperatura que está en el centro de la Tierra es más alta que la temperatura que tiene el Sol. Y te dicen, es que, a ver, compruébamelo, o sea, ¿dónde está tu medidor? ¿Dónde está tu termómetro? ¿Cuándo has hecho la excavación para llegar desde la corteza terrestre hasta el centro de la Tierra para decir esto que has dicho? ¿Y cuándo has estado alrededor del Sol para medir la temperatura? O sea, ese tipo de razones, ese tipo de procedimientos para echar abajo una verdad se llama procedimiento por ignorancia o falacia por ignorancia. Ejemplo,
Tú no tienes pruebas de que el cambio climático sea provocado por la contaminación del hombre. Y es cierto, el cambio climático y por la contaminación del hombre no se puede probar fácilmente. Ya muchos lo han hecho, pero una persona en especial no lo puede probar así científicamente. La conclusión. Por lo tanto, el cambio climático es un engaño. Pues hay personas que se quieren autoengañar, ¿verdad? Con este tipo de falacias. Si no me pruebas lo que dices, lo que argumentas es una mentira, es falso. Otro tipo de falacia se llama apelación a la autoridad. Esta palabra autoridad se refiere a alguien que es reconocido en un grupo social, alguien que tiene estima o que es conocido o conocida por muy sabia al hacer sus cosas. No sé, puedo pensar en una partera, en un mecánico, en una persona de ciertos años, una persona que goza de estima, que se cree que si esa persona lo dice, pues tiene que ser verdad, porque lo dijo fulano y fulano es una persona respetable, pero no podemos basarnos en ese tipo de aceptaciones, ¿verdad? Es ser así como también como que muy emocional. El ejemplo que les pongo, el cambio climático no es provocado por la contaminación del hombre, lo dijo Donald Trump, expresidente del país más poderoso del mundo. Era un hombre que tenía mucha autoridad, mucha presencia, mucho poder, ¿verdad? Pero no por el hecho de que lo haya dicho Donald Trump, quiere decir que la contaminación sea que el cambio climático sea una mentira, ¿verdad? Entonces muchas personas nos dejamos llevar por ese criterio de otras personas que parecen respetables o que parecen una autoridad, pero hay que analizar más bien lo que se dice, hay que analizar lo que se está discutiendo y hay que dar bases. Otro tipo de falacia se llama por lo que dice el pueblo y literal. En este lugar podemos caer en este tipo de argucia, de falacia, que porque lo dice la mayoría, entonces tiene que ser verdad. Si lo dice la mayoría, no podemos estar equivocados. ¿Y cómo sabemos que la mayoría procedió equivocadamente? ¿Y cómo sabemos que lo que se dice o lo que dice la mayoría fue un chisme que fue corriendo de mano en mano y como tenemos la costumbre de no investigar, lo aceptamos y ya, lo dijo la mayoría y si lo dice la mayoría, pues ya, es verdad. Entonces, cuidado con eso. ¿Ah? No siempre una mayoría o que lo diga la mayoría, no siempre es una verdad o es lo correcto. Mm, esa postura la pueden sustentar solamente los muy valientes. Ejemplo, para el caso de la política. Algún candidato por ahí puede decir, nuestra fórmula en campaña es la que tiene la verdad, porque la mayoría votó por nosotros y la mayoría no se equivoca. La mayoría se puede equivocar al votar por la presidenta o el presidente. Se puede equivocar la mayoría y no puede nadie argumentar es que lo hizo la mayoría y por lo tanto ya es correcto todo lo que hacemos. No, todo puede cambiar. La falacia de causa falsa es cuando relacionamos como causa de un hecho algo que sucedió de manera inmediata. O sea, porque sucedió un poquito antes, nosotros creemos que esa fue la causa. Y en realidad la causa pudo ser otra, ¿verdad? Pudo ser algo que no ocurrió precisamente antes, sino, no sé, hace un día, una semana, un mes. Esa pudo ser la causa. Pero como seres humanos tenemos pues una natural tendencia a caer en ese error. Hay un ejemplo chistoso, ¿no? Donde está una persona sentada y abajo de él hay un montón de hojas de tamales. Entonces llega alguien
y ve las hojas de tamales tiradas ahí al pie de esa persona, a los pies de esa persona, y esa persona piensa, pues es que tú comiste tamales. ¿Y cómo sabes, va? ¿Cómo sabes? Pudo haber sido alguien más. Pero bueno, un ejemplo un poco chusco que les pongo por aquí. Alguien dice, tengo gases estomacales. Piensas, debió ser la coca que me tomé hace rato. Pero en realidad, la noche anterior había cenado frijoles con agua de tamarindo. Tú ya le estás echando la culpa a la coca. La causa de tus gases es otra. Entonces, aquí también hay que tener mucho criterio para descubrir las mentiras. Y aquí terminamos, chicos, la presentación. Ojalá sea de su ayuda. Ojalá.